tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo. Estamos arrancando La Caja Negra por Unicanal, 21 en punto, 34 grados. La temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. La ciudadanía sigue indignada. Hay un clamor ciudadano y con justa razón después de lo que hemos vivido el fin de semana en San Bernardino, en el anfiteatro José Asunción Flores. El reclamo ciudadano casi unánime al presidente de la República que tome la decisión, por lo menos que dé una señal y de que no tiene un desprecio a la ciudadanía, dé una señal de que por lo menos hay una intención de hacer algo para enfrentar esta ola de delincuencia, de asaltos, de robos, de sicariatos. Todos estos hechos liquida a la ciudadanía. Arrancamos con este informe y de esto vamos a hablar esta noche acá en La Caja Negra. Dígame, ¿por qué tendría que renunciar? Brazos caídos de la policía, secuestros, asaltos y récord de sicariatos liquidan a la ciudadanía. Asaltos callejeros, domiciliarios, a negocios o empresas, casos de sicariato y secuestros van en aumento de manera vertiginosa. Mientras tanto, el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, mantiene roces con el comandante de la policía y se encuentra más enfocado en sus shows mediáticos con fines meramente políticos. Luego de su paso por la Secretaría Nacional Antidrogas Senad, Arnaldo Euclides Yucio Benítez asumió el 25 de enero del 2021 como ministro del Interior y entre sus promesas figuraba el de poner foco especial en la seguridad ciudadana de manera a repeler la delincuencia. Sin embargo, lejos de cumplirla, los hechos delictivos fueron aumentando, hasta el punto en que recibió un ultimátum por parte del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Tanto el comandante como este ministro tienen plazos. ¿De cuánto tiempo es el plazo? Somos dueños de los resultados. ¿De cuánto tiempo es el plazo, ministro? Si no hay resultados, obviamente vamos a también dar un paso al costado. Pese a sus nulos resultados, de igual manera sigue contando con la bendición del mandatario y está empotrado en su cargo desde donde hace sus shows mediáticos. No es cuestión de que renuncie o no, es la forma en que se está enfrentando. Creo que hay una predisposición de toda la policía. Hay datos estadísticos muy interesantes que se contraponen con lo que estás mencionando. La creciente ola de inseguridad. De acuerdo con el balance anual de gestión pública del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en el 2021 fueron denunciados 18.805 hechos punibles, de los cuales fueron aclarados solo 8.136 casos, es decir, el 43%. Al hacer el desglose se observa que hubo 950 hechos de abigeato, 753 casos de coacción sexual, 995 hurtos, 631 hurtos agravados, 1.461 homicidios culposos en accidentes de tránsito, 1.771 homicidios dolosos, 3.236 casos de lesión culposa en accidente de tránsito, 1.410 hechos de lesión, 590 robos de objetos, 2.089 robos agravados de objetos, 996 robos de vehículos, 353 robos agravados de vehículos, 2.983 robos de motocicletas y 587 robos agravados de motocicletas. Además, en este informe de la gestión de Yucio se reconoce el casi nulo avance en los importantes programas estatales de mejoramiento para la gestión de la seguridad ciudadana y de prevención integral de la violencia sobre jóvenes y mujeres, los cuales son necesarios para garantizar la seguridad de la población.
Una muestra de la terrible estadística delincuencial fue el reciente hecho registrado en el Cerro Tres Candú, donde un grupo de excursionistas fue atacado por una banda de malhechores fuertemente armados. Al no poder garantizar la seguridad en el sitio turístico, se dispuso el cierre al público de esta belleza de la naturaleza. Así también se están dando desbordes en sectores que antes no se tenían. Ese es el caso de la apacible ciudad de Areguá, la cual siempre se caracterizó por estar libre de violencia y ser muy tranquila. Pero en los últimos meses comenzó a registrar hechos delictivos, siendo el más sonado el robo en la histórica casona Villa Gisela. Los encargados de velar por la seguridad no dan respuesta a los lugareños de Areguá, como al igual que en los distintos puntos del país que registran un mayor índice de delincuencia. Esto nos hace preguntar, ¿la policía está haciendo brazos caídos? Es de público conocimiento la tensión que existe entre Yucio y el comandante policial Luis Arias, lo cual termina paralizando el combate a la inseguridad. A la par que esta grieta institucional se hace cada vez más grande, los delincuentes van ganando terreno en las calles. Sicariato y secuestro. Los terribles casos de sicariato se vienen repitiendo con mucha frecuencia. El último, que generó mucha conmoción, tuvo como víctima fatal a la modelo Vita Aranda, quien falleció durante un tiroteo en un festival realizado el fin de semana en San Bernardino. Con este caso, suman 26 los asesinatos de este tipo durante enero, un mes récord en ataques de sicarios en los últimos 3 años. De acuerdo con el abogado Jorge Rolón Luna, ex titular del Mecanismo Nacional contra la Tortura, este mes se registró un sicariato cada 27,6 horas, es decir, 0,86 ataques de sicariatos por día. El año pasado, tan solo en el mes de octubre, fueron contabilizados más de 150 casos, los cuales en su mayoría se dieron en las zonas fronterizas, pero lo llamativo fue que se expandió hacia Central, llegando a barrios residenciales. Los asesinatos más sonados del 2021 fueron los del capitán de navío Humberto Fleitas, el del empresario Mauricio Schwarzman, de la hija del gobernador de Lamambay y del exdiputado suplente Chisano Sánchez. En tanto, el ministro Yucio se empecina en no reconocer que el secuestro es una industria instalada en Paraguay. El país tiene actualmente 3 plagios vigentes: el del ganadero Félix Urbieta, el del policía Delio Morínigo y del ex vicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez. Nada se sabe del paradero de los mismos. Asimismo, durante el año pasado se dieron más casos de este tipo y solo uno pudo ser resuelto por los organismos de seguridad. El joven Jorge Ríos fue secuestrado el 28 de junio de una estancia del distrito de Sargento José Félix López, ex Puenteciño, departamento de Concepción, por la agrupación campesina armada Ejército del Pueblo AKEP. El 3 de julio apareció su cadáver. Sandra Maceda fue secuestrada el 14 de agosto en la colonia General Díaz del distrito Umbaracayú, departamento de Alto Paraná. Se la rescató el 17 de agosto en la colonia Guaraní y fueron detenidas varias personas por este plagio. El 22 de noviembre se produjo el secuestro de 4 personas en un establecimiento ganadero del distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro. Fueron llevados el colono Helmut Ediger Friesen y sus trabajadores Odair dos Santos, Rolando Díaz González y Eder Cordeiro Machado. Este último pudo escapar de sus captores, mientras que los otros 3 fueron asesinados a sangre fría ese mismo día. Se pagó un rescate de 2.000 millones de guaraníes, de los cuales la policía halló la mitad en poder de un implicado. También el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo EPP volvió al ruedo al secuestrar al colono menonita Peter Reiner el 6 de diciembre de la estancia Huiracampana, ubicada en San Pedro. El grupo criminal exigió a su familia la entrega de víveres por valor de $500.000. Tras 8 días, el joven electricista fue liberado. Durante el 2021, el AKEP además asesinó a 3 policías y 4 civiles. El grupo criminal también atacó 8 estancias, una subcomisaría y una comisaría. De esta manera, mientras Arnaldo Yucio se aboca a temas ajenos a su cargo, tratando de distraer la atención ciudadana, el país se ve sumido en la desidia total ante la ola de inseguridad que sigue creciendo cada vez más. Ahora hay que entender que la lucha contra el crimen organizado es una lucha de todos los estados, ¿verdad? Y es una lucha permanente que
erradicarla no va a ser fácil siendo realistas, ¿verdad? Vamos a tener que convivir como convive todo el mundo contra el crimen organizado. Sobre esto le preguntaron al presidente de la República estos números, estas estadísticas, estas imágenes que acaban de ver. ¿Amerita que el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, siga en el cargo? Le preguntaron eso al presidente de la República esta mañana. ¿Cuál fue su respuesta? Esa es una cuestión política. Es decir, el presidente Abdo Benítez reduce este tema de la inseguridad a una cuestión política, interna tal vez de su partido político, cuando que en realidad, como nos decía esta mañana el presidente de la Cámara de Diputados, hace un año que el sector político del presidente de la Cámara Baja, Honor Colorado, hace un año viene pidiendo la destitución del ministro del Interior por su inoperancia. Hace un año. Y hoy el presidente Abdo Benítez tiene que escuchar el clamor de la ciudadanía. Pero a juzgar por la respuesta que dio esta mañana el presidente Abdo Benítez, que no lo va a cambiar a su ministro del Interior porque reduce todo este problema a una cuestión política nomás, es donde la clase política que está en el Parlamento tiene que escuchar, donde están los representantes del pueblo, tienen que escuchar el clamor ciudadano. Y es por eso que se instala este debate que anoche en sus redes sociales desliza el exdiputado Oscar Tuma. Aplicar el artículo 225 de la Constitución Nacional para promover juicio político a un integrante del Poder Ejecutivo, a un ministro del Poder Ejecutivo. Ante la nula respuesta al clamor ciudadano por parte del presidente de la República, el Parlamento tiene un resorte constitucional para ejecutar y llevar adelante el juicio político, que si se aprueba en el Congreso, a diferencia de la interpelación, no se pone a consideración del presidente de la República, sino directamente debe ser separado del cargo. Oscar Tuma, ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches para vos, para todos los televidentes. Se instaló hoy, hablaron varios referentes políticos de distintos sectores en relación al tema de, yo decía esta mañana en Radio 1, apretemos el botón rojo e impulsemos en el Parlamento el juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, ante la evidencia. Y acá tengo datos para comparar, porque ayer Yucio dice, las estadísticas que yo tengo no coinciden con lo que publica la prensa. Acá tengo en mi teléfono, me acaban de pasar desde el Ministerio del Interior los números reales que maneja Yucio, y hay una disparada pero abismal de la ola de violencia comparando el 2020 con el 2021. ¿Se puede activar el juicio político, Oscar? Yo creo que es más que necesario que se active el procedimiento de juicio político establecido en el artículo 225 contra el ministro del Interior, teniendo en cuenta que evidentemente el presidente de la República está viviendo en un país diferente al que vivimos todos los paraguayos, porque para él esta cuestión de Yucio es una cuestión política. Sin embargo, la realidad, y eso te demuestran las estadísticas que vos presentaste, y también las manifestaciones de diferentes políticos de diferentes sectores, fuera de lo que es el Partido Colorado, y el sentimiento y las manifestaciones ciudadanas. O sea, acá evidentemente el presidente de la República o está mal asesorado o directamente quiere desconocer la realidad, cosa que no me extraña, porque tenemos que tener en cuenta que esta misma situación nosotros vivimos con Petra. ¿Cuánto se tardó para removerlo del Ministerio de Educación? Pasamos lo mismo con Mazzoleni. ¿Cuánto tuvo que pasar para que lo remueva? Pasamos lo mismo con Villamayor.
pasamos lo mismo con otros ministros del Ejecutivo. O sea, esta es la conducta luego del presidente de la República. Entonces acá los parlamentarios no tienen que intentar convencerle al presidente de la República que lo remueva. Los parlamentarios tienen que activar el resorte político, el juicio político, y ellos mismos hacerse eco del clamor ciudadano. Hoy hablábamos con varios referentes y el procedimiento está. Nos decía el presidente de la Cámara de Diputados, los votos se tendrían en la Cámara Baja. ¿Qué pasa en la Cámara Alta? Algunos me decían que a lo mejor en el Senado no se tienen los votos. Ahí hay que agregar qué difícil va a ser para un representante de la Cámara Alta sostener un discurso en defensa del ministro del Interior ante esta realidad. Por eso hay que dejarlos en evidencia. ¿Quién se anima hoy, en este contexto y ante la desesperación, el clamor, el enojo de la ciudadanía? ¿Quién es el senador o senadora que se va a animar a justificar y a sostener la permanencia de Arnaldo Yusi en el Ministerio del Interior? Es imposible sostenerlo. Y es imposible dar un voto de confianza, un voto político en favor del ministro del Interior. Y si no se obtienen los votos, por lo menos el ciudadano va a tener conciencia y va a tener conocimiento de quiénes son los parlamentarios que están alejados del clamor ciudadano y los que solamente buscan un interés particular o un interés exclusivamente político. O sea, de todas formas la ciudadanía va a ganar. Si el juicio político tiene un resultado positivo, vamos a estar contentos. Si el juicio político tiene un resultado negativo, por lo menos vamos a saber quiénes son los parlamentarios que directamente actúan supuestamente en representación del pueblo, pero realmente están actuando exclusivamente por intereses personales. Por eso es que yo digo, tiene que instalarse el juicio político, y yo te aseguro que existiendo voluntad política, esto se lleva adelante en 48 horas. Oscar Tuma, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. ¿Podemos, por favor, escuchar lo que esta mañana, cuando hablamos con Tuma, le llamamos al ex senador, abogado, constitucionalista Marcelo Duarte? Y él nos explica el procedimiento. ¿Qué es lo que se tiene que dar? Tiene que pasar Cámara de Diputados, donde se necesita mayoría de 2/3 de los presentes. En el Senado se necesita mayoría absoluta de 2/3. Y después agrega Marcelo Duarte, aparte de la opinión jurídica que le pedimos, hace una valoración a título personal. Méritos existen suficientes para aplicar el juicio político a Arnaldo Yusi. Escuchemos lo que nos decía esta mañana el ex legislador. Pero normalmente se hace primero la interpelación, ¿verdad? Y es lo más frecuente, eso sí se ha utilizado varias veces, pero efectivamente si los elementos corresponden, si tenemos suficientes elementos de juicio, se puede pasar directamente al juicio político. Es un juicio político, la responsabilidad es política y solamente hace a la eventual destitución del cargo, no a su responsabilidad penal. Y requiere 2/3 de la Cámara Acusadora, que en este caso sería la de Diputados, y la Cámara Juzgadora, que sería el Senado. Es destituido por juicio político. No es que se somete a la consideración del Ejecutivo. No, como la interpelación. Es una figura determinante y resolutoria. Sencillamente, si se obtienen 2/3 de la Cámara de Diputados en la acusación, no tercio absoluto, sino 2/3 y 2/3 absoluto en la Cámara de Senadores, entonces el funcionario sometido a juicio político es destituido del cargo, ya no pasa a consideración de ninguna otra autoridad. En el caso que supongo les ocupa ahora, el caso de Yusi, si la Cámara de Diputados lo convoca para ser sometido a juicio político, obtiene 2/3 de los presentes, eso pasará a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores, ahí sí por mayoría absoluta de 2/3, es decir, 2/3 del total de miembros, y que entonces si se obtiene
tiene esa cantidad de votos, el funcionario debe ser destituido y el presidente no tiene opción al respecto. Y los méritos creo que son suficientes, si se me permite una opinión al respecto. Méritos son suficientes, si se me permite una opinión, dijo el abogado constitucionalista Marcelo Duarte. ¿Existirían los votos en Cámara de Diputados? Nos dijo esta mañana, también le llamamos a Pedro Aliana, y hace referencia a él a que este pedido al presidente de la República de cambiarlo al ministro del Interior ya lo vienen haciendo desde hace un año. Escuchemos qué nos decía Pedro Aliana esta mañana. Lo importante es recordar a la ciudadanía. Nosotros hace más de un año venimos pidiéndole al presidente de la República, como presidente del partido, como presidente de la Cámara de Diputados, como ciudadano paraguayo, el cambio de este ministro, por su inutilidad, por su inoperancia, por la falta de resultados, por la falta de liderazgo, por todo lo ocurrido en las calles de Asunción, en las manifestaciones, lo que ocurrió en Colorado Droga, con la residencia universitaria también, con estos chicos que estaban ahí dentro con discapacidad, con los negocios que fueron afectados en estas manifestaciones, con los vehículos de terceros también, con lo que pasó con los linces que fueron totalmente debilitados, ellos, sus móviles, y bueno, todo lo que ocurre con la inseguridad en el país. Hace más de un año que le pedimos al presidente de la República. Hoy ya no le pido al presidente de la República que me escuche a mí como presidente del partido Colorado, presidente del partido de gobierno. Hoy yo le pido que le escuche a la ciudadanía, que está pidiendo a gritos una mejor seguridad en la República del Paraguay. O vamos a acompañar ese juicio político. Así es que esa es nuestra posición ya también de la bancada. Nosotros creemos que al momento que tiene que dar un golpe de timón el Ministerio del Interior, que Yucio debe de ir a su casa. Y estamos en condiciones de acompañar. Y creo que en la Cámara de Diputados vamos a tener los números para iniciar ese juicio político. La opinión de los políticos. ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Qué opina sobre la gestión de Yucio? A ver. Y la verdad que hay mucha inseguridad. Uno hay que estar atento las 24 horas. Ni una silla puede dejar en tu patio, tenés que estar atento. La parada a las 10, 9:30 ya es otra historia ya. Ahí, por ahí en la Trachaco, en la avenida Magdalena, Ciudad ya, las 9:30 ya es otra historia ya. La verdad que un 30%, mucha inseguridad acá en Asunción principalmente. Y zonas alrededores, ni qué decir. No, hay más tranquilidad, ¿verdad? Podemos hasta las 5, hasta las 6 nomás por el centro se puede andar. Mucha inseguridad ahí. Yo que ando recorriendo por todos lados. Y yo creo que es media, especialmente acá en Asunción. Porque como ya ves, no hay ni un policía y a veces suelen haber robos acá. Especialmente de pirañitas y cosas así. Dicen que siempre hay policías, pero no. Si te fijas, hoy por ejemplo, un viernes así, casi no hay. No tenemos seguridad. Yo tengo que estar así atendiendo por mi hija, mi cartera. No me siento libre. Uno ya no puede salir de su casa. A veces uno quiere salir a vacacionar, pero no se puede porque tenemos miedo por ahí. Si abandonamos nuestra casa y venimos a encontrar el vacío. Se siente un miedo total porque vos no podés salir a la noche, por ejemplo, porque tenés ese miedo de que no podés sacar tu celular, no podés llevar tu billetera, nada, porque tenés miedo de que te van a asaltar. Pasar, por ejemplo, a mi hija se le robó, en el colectivo se le robó su celular, vino llorando acá, con tanto sacrificio le hemos comprado, y al final eso desgraciado le robó ahí en el colectivo, dentro del colectivo le robaron. No hay más seguridad hoy en día. O en la noticia, lo único que entras y ves asaltos, entras en todas las redes sociales, todo es asalto, robo, mano armada, con cuchillo. La verdad que la seguridad está muy mala, o sea que nada no mejora. La opinión de la gente. El presidente Abdo reduce esto a una cuestión política. Ahí está la opinión, una parte, pues hay más. Cintia, tenemos más, ¿verdad? Nadia Ferreira es presidenta de la Asociación de Familiares de Efectivos Policiales. ¿Qué tal, Nadia? ¿Cómo estás? Buenas noches a los presentes, también a la gente en sus casas. Así estamos prácticamente, como usted ya había mencionado, como sociedad y como familiares, muy desesperada porque vemos que nuestros uniformados dan todo en su día a día. No tenemos respaldo, no tenemos por parte de ellos porque bien sabemos que por ley están amparadas sus limitaciones de expresar sus situaciones ellos como uniformados. Es por eso que nosotros, los familiares, queremos también hacer llegar
esta indignación al señor ministro. Teníamos tanta esperanza, él sabe todo el sufrimiento que cuando fue senador habíamos acudido a él y es una decepción total. Es una decepción porque nos vemos su accionar, lo vemos muy temeroso, muy tímido y por sobre todo lo que más nos molesta como familiares es que no haya compatibilidad con el comando institucional, que como sociedad queremos que eso pueda primar la profesionalidad de ambos. Porque si uno es profesional puede trabajar en cualquier lugar y con cualquier tipo de persona. Es lo que hace hacer que hoy en día como sociedad y como familiares estemos sufriendo esta inseguridad reinante por muchas precariedades que está teniendo el propio comando institucional y lo está sintiendo la sociedad ante la inseguridad reinante que está habiendo por todos lados. Lastimosamente esa es la realidad que muchos uniformados nos pueden decir de las precariedades que ellos están teniendo, de muchas necesidades básicas y por sobre todo, para irnos un poco más, incluso de la propia justicia, que prácticamente, así como usted había dicho, están en brazos caídos por las inacciones muchas veces que sobrepasa de los trabajos que ellos puedan tener, porque trabajan muchas veces en vano, porque la Fiscalía, las demás autoridades, no hay una coordinación, no hay una política de gobierno real que pueda ayudar a la policía a que se vean los resultados. Gustavo Jiménez, presidente de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos. Este es un sector que está muy preocupado, un sector muy afectado por la pandemia, muy afectado. Y justo ahora que estaban empezando a despegar, sucede lo del fin de semana, que todos ya sabemos que sucedió en San Bernardino. Y de vuelta vemos pretensiones, incluso ya se suspendieron eventos importantes. Y todo lo que conlleva, lo que hay detrás de eso, a raíz de la inseguridad, van a pagar las consecuencias estos trabajadores que ya se vieron, reitero, duramente afectados por la pandemia. Gustavo, ¿es así? Es así, Jorge. Buenas noches a vos de la audiencia. Realmente 2 años casi de no trabajar y que justo cuando veníamos con un periodo de bonanza, por decir así, digamos, en los últimos 3 meses del año 2021, nos encontramos con esta circunstancia en donde coincidimos nosotros que lamentablemente es el sector eventos el que primero se resiente porque, como bien dijiste, se suspendieron ya los eventos masivos. Ya estamos recibiendo noticias alrededor, digamos, de los socios de ACEPE, donde eventos sociales que estaban programados para el final de la semana también fueron suspendidos y postergados. Entonces, esta situación a nosotros nos preocupa porque la seguridad de nuestros funcionarios y la seguridad de nuestros clientes es fundamental para que los eventos en donde uno va a pasar bien en familia, donde va a tratar de distenderse después de todos estos sucesos que hemos tenido en estos años y por sobre todas las cosas donde uno tiene la tranquilidad de que está bien cuidado. Entonces, definitivamente esto nos afecta muchísimo. Yo comprendo lo que dice la señora, yo soy hijo de policía, mi tío es presidente del Círculo de Oficiales Retirados, así que yo sé exactamente, digamos, cómo se siente en este momento el hecho de tener una falta de coordinación en donde eso se nota en todos los niveles y para nosotros, en las empresas proveedoras de eventos, nos afecta directamente. Y la preocupación está, digamos, tan palpable que tuvimos un grupo de trabajo durante la pandemia en donde pensamos que íbamos a tener esa coordinación en forma permanente y después quedó con el famoso PAREI. Así que nosotros definitivamente lo que requerimos y urgimos de las autoridades es que tengamos una respuesta inmediata porque no podemos dejarle a la ciudadanía con que la criminalidad nos venza en el objetivo justamente de poder continuar trabajando. Nosotros debemos estar unidos y exigimos obviamente que ellos cumplan con su parte y con su trabajo. Nadia, me dijiste el otro día en la radio, hablabas de las precariedades, patrulleras que no pueden ir más de 50 kilómetros, falta de combustible y otras cuestiones básicas elementales para hacer frente para que al crimen justamente organizado. La sociedad también pueda saber de esas precariedades que muchas veces exigimos que nuestra policía tenga movilidades acorde a las necesidades, porque así como todos sabemos, hoy en día los delincuentes tienen cosas más modernas en cuestiones de armamento, en cuestiones de movilidad, y la policía en cambio no tiene ni siquiera para un 50.000 diarios para sus combustibles. Y no lo digo yo, lo dice la estadística, por las consecuencias que se ha recortado por parte del Ministerio del Interior hace más de 3 años.
Eso hace las precariedades básicas que una institución, y por sobre todo que es para brindar seguridad, se sienta con las manos atadas y la cabeza al final salga y diga el comando institucional no está haciendo nada, pero si él es el principal cabeza de la Policía Nacional hablando mal y pronto, porque el ministro es el que debe de velar por todas las necesidades básicas que al final va a ser consecuencia de un mal trabajo, de un mal resultado de la policía, y el que va a pagar esas situaciones son la sociedad, porque hay comisarías a donde no se cuenta ni siquiera con los elementos básicos, como por decirlo, una comisaría de material, no tienen baños, hay comisarías que básicamente ni siquiera walkie tienen, y no digo yo, y dice lo que es la estadística presupuestaria de la policía, y eso es fácil de demostrar, y también lo conozco porque siempre estoy al tanto con nuestra agremiación de las necesidades, como por decirlo que siempre venimos reclamando los chalecos antibalas, que hasta hoy día no se ha dado respuesta, y eso sabe el señor ministro, porque en su gobierno, cuando él justamente estuvo al frente, le habíamos solicitado que se viera esas precariedades. Así como decimos todos los días, queremos, hablo en el nombre de la policía, de nuestros familiares uniformados, quieren dar lo mejor, pero ¿cómo van a dar si ni siquiera pueden mover sus patrulleras que no tienen luces, que no tienen baliza? Lo que más molesta como familiares es que muchas veces los superiores saben que quieren que el personal patrullero solucione las necesidades básicas, siendo que tiene que hacer frente y exigir a quien corresponde, que es el ministro del Interior, sobre las necesidades básicas que han de las patrulleras. Gustavo Jiménez, me dijiste el otro día en la radio, van a plantear una mesa de diálogo. ¿Eso va a correr? Mañana a las 14 horas tenemos marcada una reunión justamente en el Ministerio del Interior para poder ver de qué manera podemos, no digo paliar o sostener, porque realmente esta circunstancia, digamos, está, digamos, muy fuera de control, pero definitivamente lo que queremos es que la ciudadanía sienta de que definitivamente se está trabajando para hacer algo de que podamos dar la seguridad y esa tranquilidad en los eventos, porque esto, digamos, da trabajo a mucha gente, no solamente a la gente que va y monta el evento. Hay una economía, digamos, circundante muy importante que en este momento, fíjate nomás, al suspenderse todos estos eventos masivos, quedan colgados los hoteles, quedan colgados todos los restaurantes y todas las actividades que se desarrollaron en función a estos temas en San Bernardino. Y ya empezamos a cancelar otro tipo de actividad. O sea, digamos, esta inseguridad tenemos que trabajarla definitivamente en conjunto. Y nosotros queremos quizás llevar la batuta en el sentido de decir, inmediatamente los primeros afectados fuimos nosotros. Entonces tenemos que resolverlo de alguna manera, y por eso fue que convocamos justamente y solicitamos una reunión, mejor dicho, para mañana, y bueno, mañana tendremos esa reunión con el Ministerio del Interior. Nadia, por último, para redondear, ¿cómo solucionamos esto? No es la primera vez que ustedes hacen este reclamo. Yo decía esta mañana en la radio, por lo menos necesitamos una señal por parte del Ejecutivo de que hay un interés en solucionar esto que acabas de describir. El punto que podría dar solución justamente a todas estas necesidades básicas es que realmente haya voluntad política, y por sobre todo que se dé los elementos necesarios, como ser que se realice un mecanismo de trabajo justamente de recursos, a donde realmente la policía pueda ser más eficiente y se pueda percibir, y que, como ellos dicen, no sea solamente una sensación la inseguridad. ¿Cómo podría hacer eso? Justamente con mecanismos de recursos que pueda generar la policía con otras instituciones como son justamente las entidades y instituciones privadas. Hay bastantes mecanismos, que incluso proyectos que nosotros hemos presentado al Comando Institucional, al Ministerio del Interior, para que se hiciera mecanismo de cobertura, para que justamente la sociedad pudiera sentir, porque nosotros también hablamos como sociedad, no solamente como familiares. Es por eso que hay, por sobre todo, que buscar una solución a donde la institución, y en este caso el Ministerio del Interior, pueda ver ese mecanismo, que es consiguiendo recursos y devolviendo los recursos a la policía. Gustavo, por último, me da la sensación, después de lo sucedido el fin de semana en San Bernardino, escuché voces de tirarle toda la responsabilidad y el fardo a los organizadores de los eventos, de los espectáculos. Quiero entender de que podría existir una responsabilidad compartida, pero no toda la responsabilidad para ese sector.
Coincido contigo en ese sentido porque lo que estuvimos conversando al interior del gremio es que no podemos obviamente ser responsables del 100% y mucho menos en esta circunstancia particular que le podía haber pasado a cualquiera. Esto podía haber acontecido en un restaurante, en el medio de la calle, lamentablemente aconteció dentro de un evento. Si bien es cierto, nosotros estamos conscientes de que es fundamental de que podamos profesionalizar toda la gestión de eventos y que podamos trabajar justamente en conjunto con las autoridades para que nos den todas esas indicaciones de seguridad que puedan darse en eventos masivos y en otros también. Digamos, para nosotros es clave entender que esto es una responsabilidad, como bien dijiste, compartida. Hay cosas que podemos preverlas y hay cosas que no. En este caso en particular yo creo que, digamos, la responsabilidad tiene que ver con las autoridades y nosotros como organizadores de eventos tenemos la obligación de poder trabajar en conjunto, pero eso se tiene que dar obviamente de ambos lados, ¿verdad? Nosotros siempre estuvimos dispuestos, golpeamos las puertas, estuvimos en reuniones, planteamos durante toda la pandemia y eso fue quedándose en el olvido. Obviamente, lamentablemente después por falta de gestión tenemos que llevar a esta circunstancia. Gracias, Gustavo, muy amable. Nadia, gracias por tu tiempo. Gracias a usted y esperemos que el señor ministro pueda realmente analizar la situación que está de inseguridad en nuestro país y dé un paso al costado también porque es muy decepcionante. A partir de lo que sucedió el fin de semana, todos los ciudadanos nos hemos vuelto vulnerables ante una situación de violencia. Esto pasó en un evento en San Bernardino, en el anfiteatro. Como decía Gustavo, esto puede pasar en un shopping, en un restaurante, en un estadio. Totalmente. De fútbol. A partir de lo que sucedió el fin de semana, todos los paraguayos estamos vulnerables ante hechos de inseguridad y violencia. Por eso es que se necesita y hay un clamor ciudadano, respuesta por parte de quienes hoy tienen la administración del Estado, que es el gobierno, el poder ejecutivo. Y ahí es donde agregamos, si no hay una respuesta del Ejecutivo, el Legislativo también podría aplicar un resorte constitucional para por lo menos transmitir una señal de que hay un interés y se están ocupando de hacer frente a esta problemática. Escuchamos la otra parte del clamor ciudadano en relación al problema de la inseguridad. De que recorran más las calles nomás y de que si ven de que hay algo sospechoso, de que se acerquen y vean si pueden, no sé, registrarles o algo. Más recorrido nomás. Y que trabajen más y que se deje de joder y que los policías que acá por el centro están todos al pedo. Y bastante mal, o sea, a mí no me convence, no es satisfactorio su trabajo, porque cada vez se ven más inseguridades. Especialmente, como siempre digo, no es que soy feminista, pero las mujeres especialmente somos las que estamos más expuestas siempre, ¿verdad? Y siempre pedimos seguridad, pero no existe. Somos abandonados por los ministros y los demás. En absoluto. No sé más qué pedir porque tanta gente pide la cabeza, pero no pasa nada. Tiene que poner mano dura en lo que se le dio al poder para que haga cambios. Si no hay cambio, creo que se tiene que cambiar es él otra vez. O sea, a ver qué es lo que puede hacer. Y le pedimos que por favor se despierte y que esté atento a lo que la ciudadanía siempre pide, que es la seguridad. Ya que para él parece que todos estamos bien, pero al final no es así. Todos los días hay robos, asaltos, personas jóvenes que mueren por un celular, entonces es una pena. Lo que el año pasado había declarado el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, cuando fue hasta el barrio San Francisco, un problema feroz de inseguridad que se dio. Escuchemos. Acá vamos a reforzar personal policial, vamos a tener presencia de todas las unidades policiales si hace falta. Esto tiene que salir bien. Vamos a, si hace falta, reforzar los perímetros. Determinadas horas ya no van a poder circular así nomás. Necesariamente vamos a reinstalar cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Vamos a mejorar muchísimo. Toda esa promesa, ¿en qué quedó? ¿Qué dice hoy Verónica Ortiz, una pobladora del barrio San Francisco? Escuchemos. Mucha inseguridad. Como siempre, tenemos pocos efectivos policiales. Ya solicitamos por nota inclusive al ministro
más patrulleras, motos para los policías, más efectivos policiales, insumos para ellos. Hay muchas cosas que le falta a los policías para que ellos puedan estar más conformes en su lugar de trabajo. Y habíamos solicitado cámaras de seguridad. Nos habían prometido que iban a instalar 22 cámaras de seguridad que hasta hoy día no lo hicieron. Sí vinieron a reparar las cámaras que estaban descompuestas, pero se había cambiado el comisario, se cambió el subcomisario, todo, pero hasta hoy día no tenemos más respuesta de eso. Prácticamente vinieron a prometer algo y no cumplieron más. Y seguimos teniendo problemas dentro del barrio. Y hace poquito tengo entendido que entraron en la casa de una de las vecinas, entraron a robar. Como siempre hay peleas, hay conflictos, hay problemas de violencia familiar, abuso de niños. Los niños están también expuestos mucho por la calle. Las plazas también están invadidas de drogadictos, ¿cómo le voy a decir? Motochorro, lo que sea, ¿verdad? Que no se puede, que los chicos no pueden estar jugando tranquilamente, los jóvenes no pueden estar tranquilamente en las plazas. Acá en mi salón, por ejemplo, mi esposa se queda a dormir. Pues nosotros ya no dejamos más el salón, no tenemos seguridad, lastimosamente, no tenemos el recurso para poder poner seguridad dentro de nuestro local y alguien se queda siempre a dormir acá. Y en el departamento también. Nosotros somos más de 7.000 habitantes acá dentro del barrio San Francisco. Para 8 efectivos policiales, por ejemplo, es muy poco. Y en manos del gobierno necesitamos más seguridad acá. Necesitamos que haya cámaras. Más cámaras para que nos pueda ayudar para controlar la seguridad. Nosotros creíamos que se iba a solucionar de inmediato todas las situaciones, pero sin embargo no tenemos respuesta. Y por eso yo le pido al ministro Yucio que por favor cumpla con lo que él prometió o por lo menos que haga caso a nuestro pedido que hicimos en aquel entonces, ¿verdad? Y que se pueda resolver muchas situaciones. Ya estamos cansados de tanta inseguridad, tanta drogadicción. Sinceramente hay muchas personas que están cayendo, no solamente jóvenes, sino adultos también, que están cayendo en la droga. Necesitamos seguridad en todos lados. 7 de septiembre del año pasado, Palacio de Gobierno, que había prometido Arnaldo Yucio. A ver. Tanto el comandante como este ministro tiene plazos. ¿De cuánto tiempo es Y eso? somos dueños. Obviamente vamos a también dar un paso al costado. Por eso la exigencia en este momento es generar resultados a nosotros mismos como una exigencia personal y nosotros a todas aquellas dependencias que estén también a disposición. ¿Entonces cuánto tiempo hablamos? Y 60, 90 días. ¿Por qué no? Puede ser más, puede ser menos. Es algo muy atípico la conducta de sicariatos en un lugar público. Eso es lo que se está investigando. Obviamente también vimos de vuelta la corrupción en la policía al no inscribir la solicitud de detención de este criminal. Y bueno, son todos los temas que tenemos que luchar día a día. Es algo muy atípico la conducta de sicariatos en un lugar público. Eso es lo que se está investigando. Obviamente también vimos de vuelta la corrupción en la policía al no inscribir la solicitud de detención. No, y estamos haciendo un esfuerzo. Ustedes conocen los números, por eso digo, hay días donde tenemos victorias importantes por parte del trabajo de nuestro sistema de seguridad y hay días dolorosos y trágicos como el que vivimos el 30 de enero a la noche. Muchas gracias. Es una cuestión política. Hay que politizar esta lucha. No hay que politizar esta lucha, dice el presidente de la República. Y acaban ustedes de ver estos testimonios, escuchar la opinión acá de nuestros invitados. Desprecio
de este gobierno al clamor popular. No hay otra explicación. Por eso el Parlamento puede hacer su parte, aplicar artículo 225 de la Constitución Nacional, juicio político al ministro del Interior, Arnaldo Yucio. A la vuelta de la pausa, hablamos con dos prestigiosos abogados, el doctor Ricardo Preda y el abogado José Fernández Sacur. Pausa, ya venimos. Hello, Moto. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora. Sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready4. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores. Atención, hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y como si fuera poco, con todas tus compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta super oferta. TV Samsung de 43 pulgadas, Full HD, precio normal 18 cuotas de 362.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ricardo Preda, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, doctor Fernández, y a la audiencia. Bueno, esto que escuché que presentaste, vos sos hoy el abogado del expresidente Horacio Cartes. Así es. Fui contratado, mira, casualmente, ahora que estoy contigo te cuento, me habías llamado a las 6:50 sí, a hacer una consulta acerca de la denuncia. Una cuestión técnica. Claro, técnica. Sí. Yo hice un comentario que entiendo yo le gustó al expresidente y a su entorno y me llamaron para ver si estaba interesado en tomar el caso. Recién ahí accedí a la denuncia, pero cuando me habías llamado yo lo que sabía era que presentó ante la CEPRELAT y hablamos solamente sobre la competencia CEPRELAT. Ahí accedí a la denuncia que me lo había dado un periodista que fue a entrevistarme a la oficina de otro medio y bueno, me reuní, bueno, decidieron contratarme, el viernes fue eso y a partir de ahí diseñamos, me preguntaron qué sugería, yo hablé sobre la posibilidad de presentar un pedido de que la Contraloría, que es el órgano competente, haga un análisis de correspondencia de las declaraciones juradas, debido a que del contenido del escrito de Yucio lo que se extrae es que él miró todas las declaraciones de él o ellos, no sé quiénes más trabajaron en ese escrito, miraron las declaraciones y sobre la base de la información ahí contenida comenzaron a hacer conjeturas, es decir, lo que más o menos se le ocurre a ellos, algo que no se hace en materia de establecer de si hay indicios o no, porque los indicios tienen que partir de hechos corroborados y no de meras conjeturas. Y ahí viene la pregunta obligada, que fue la motivación por qué te habíamos llamado la semana pasada en la radio. ¿Por qué una denuncia como esa se hace ante la CEPRELAT y no ante el Ministerio Público cuando se hace referencia a la Comisión de Hechos Punibles o la supuesta Comisión de Hechos Punibles? Bueno, tanto la ley interna, que en este caso es la ley 1015 y sus modificatorias del 2009 y 2019, establecen específicamente cuáles son las atribuciones y las funciones de la CEPRELAT y entre ellas no está ni la de recibir denuncias ni la de investigar hechos punibles. Y en el escrito que presenta Yucio es muy importante destacar que él hace expresa mención a que pretende que se lo investigue a Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. La declaración falsa ni siquiera es un hecho subyacente de lavado, o sea, no tiene nada que ver con el lavado. Es decir, estaba requiriendo a un órgano incompetente que realice actos de investigación cuando la CEPRELAT en realidad es una unidad de inteligencia financiera. Su ley así lo establece de manera expresa y además de eso, las recomendaciones internacionales del GAFI, que tengo acá en este material, aparte tiene unas notas interpretativas. En todas ellas claramente se diferencian los órganos de investigación de una unidad de inteligencia financiera y que esa unidad de inteligencia financiera dice expresamente
debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida que pudiera comprometer su independencia operativa. O sea, que el ministro del Interior, que asigna los decretos que regulan la CEPRELAT, por ejemplo, un par de días después que se presentó la denuncia por parte de Yucio, él asigna un decreto donde la directora de análisis es ascendida a secretaria adjunta, es decir, a viceministra de la Secretaría de CEPRELAT. Entonces, es difícil cuando Yucio dice yo lo hago a título personal. Bueno, eso es un fraude de etiquetas, o sea, yo digo hago a título personal, sin embargo, yo soy el ministro del Interior, es decir, el cargo número 2 dentro del Poder Ejecutivo, considerando las funciones reales, ¿verdad? Claro. Porque el vicepresidente, no me refiero al sujeto, a la persona, ¿verdad? Claro. No me refiero a la persona, sino al cargo en sí. No tiene muchas funciones operativas, digamos. Entonces, el ministro del Interior es un cargo importante, muy relevante dentro del Poder Ejecutivo, y que él esté haciendo una denuncia ante un órgano que también depende del Poder Ejecutivo, y casualmente él es el que firma los decretos con el presidente, que regula esa institución. Entonces, definitivamente, hablar de independencia, bueno, nos cuesta creer. En ese contexto, sugerí entonces la presentación de una nota a la CEPRELAT, en la cual en esta nota lo que hacemos es básicamente lo que se denomina dejar testimonio. O sea, nosotros no requerimos que CEPRELAT haga absolutamente nada, porque CEPRELAT no actúa a pedido de parte. Yucio es el que en su nota dice solicita informe a tal lugar, solicita informe a tal lugar. O sea, le da instrucciones a CEPRELAT de qué información solicitar. O sea, eso transgrede por completo tanto la ley orgánica de la CEPRELAT, la 1015, como las recomendaciones internacionales acerca de cómo debe operar una unidad de inteligencia financiera. Nosotros dejamos esta nota porque no confiamos en la independencia realmente de esta institución, y esto ya lo digo a título personal por mi experiencia de haber visto informes en casos míos como abogado, donde realmente las conclusiones a las que arriban parecen muchas las conjeturas a las que arriba Yucio cuando presenta su denuncia. O sea, yo vi informes de CEPRELAT, por ejemplo, donde decía que una persona no podía justificar una cantidad de dinero porque ellos nomás valoraron cuánto cuesta un inmueble, pero no consideraron que el inmueble había sido una herencia de sus padres. O sea, claro. Entonces uno no puede decir, él no puede justificar una suma porque él en realidad nunca puso una suma. Conozco el caso, creo. Bueno, en ese mismo informe, gran parte del informe de inteligencia, su fuente de información son medios de comunicación. Y peor aún, son medios de comunicación digitales de una ciudad del interior. No por menospreciar eso, sino un informe de inteligencia en cualquier lugar del mundo puede partir para realizar ese informe de inteligencia. O sea, para realizar un trabajo de inteligencia puede partir de información de los medios de prensa, pero el resultado del trabajo de inteligencia no va a tener como fuente una información de... le llaman prensa negativa, ¿verdad? Claro, sí, pero lo que pasa es que en el informe final lo que se hace es mención a que una cosa dicen de la persona sobre la base de lo que dice un medio digital, por ejemplo. Claro. O sea, ellos hacen una afirmación en su informe de inteligencia sobre la base de lo que dice un medio. Un informe de inteligencia tiene que hacer una conclusión sobre la base de las evidencias que recolectó en su trabajo, ¿verdad? Claro. Lo que está diciendo no significa que lo que publica el medio no tenga significado. No, claro. O sea, claro, eso claro, también. Lo que publica el medio es digamos, lo que se denomina, o lo que los viejos le denominaban la cabeza del proceso de inteligencia. Claro. O sea, lo que sale en la prensa... Ese puede ser el punto de partida para que las instituciones hagan su trabajo. Para que la institución corrobore con otras evidencias, no otra vez que su evidencia sea lo que dijo Jorge Torres en su programa, no. Sí. Lo que dijo Jorge Torres está corroborado con el informe de tal institución que señala tal o cual cosa. O sea, esa es básicamente la tarea que tiene una unidad de inteligencia, no consignar nuevamente publicaciones periodísticas. Yo le digo eso porque he tenido casos donde clientes incluso fueron imputados por ese motivo. Al final de cuentas fueron sobreseídos, ¿verdad? Pero el daño que ya le hizo esa imputación tomando ese tipo de conjeturas. Y bueno, la denuncia de Yucio, el escrito de Yucio tiene muchas de esas conjeturas también.
Entre paréntesis, nosotros le invitamos al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, para que esté acá con nosotros. Al principio dijo, puso en dudas porque se referencia a que nosotros tenemos un ataque personal a él. Nosotros aclaramos que no es un ataque personal, un ataque, recién mostrábamos testimonios de la ciudadanía, que hay un clamor ciudadano en relación a que pide respuesta al tema de la seguridad. Eso por un lado. Y hago una observación en redes sociales, y esto voy a leer porque le invitamos a Yucio, él no vino y me tomo el atrevimiento de leerlo públicamente. El ministro me escribe al WhatsApp y me hace la siguiente observación. Por eso quiero consultarte un poco para entender, doctor. Y me menciona acá parte de lo que dice la ley orgánica de la CEPRELAT. Específicamente me dice, me recomienda que lo lea y le menciono que sí lo leí, pero acá está la parte. Él insiste en lo que dice el artículo 5. ¿Tenés ahí el artículo 5, doctor? Sí, el artículo 5. ¿Puedes leer lo que dice el artículo 5? El artículo 5 dice, será comisado el objeto o el instrumento con el cual se realizó o preparó el delito de lavado de dinero o activos. El artículo 5, el inciso 5 aplica, el inciso 5. No, sí, el inciso 5 debe ser del artículo 28, que es el que él invocó en su escrito. Sí. Y el artículo 28, y esto es muy importante leer, dice, son funciones y atribuciones de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes. Dictar en el marco de las leyes los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero o bienes. Recabar de las instituciones públicas y los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con el lavado de dinero. 3. Analizar la información obtenida a fin de determinar transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero o bienes. Mantener la estadística de movimiento de bienes relacionados con el lavado de dinero o bienes. Disponer la investigación de las operaciones de lo que se deriven indicios racionales de delito de lavado de dinero. ¿Por qué esto? Porque el 6 dice de elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios vehementes de la comisión de delito de lavado de dinero o bienes para que se inicie la investigación. Pero lo que él insiste, Yucio, en su mensaje, dice, aplica el artículo 5. Dice, y ahí hay una cuestión clarísima, sí, doctor. Dice, disponer la investigación de las operaciones. ¿Por qué se refiere a las operaciones? Porque la gente tiene que entender qué hace CEPRELAT, ¿verdad? Porque hay veces que injustamente también se le ataca a CEPRELAT pensando que CEPRELAT revisa, por ejemplo, la cuenta de todos los ciudadanos. Eso no es así. Claro. Básicamente, CEPRELAT lo que recibe son operaciones reporte de operaciones sospechosas y reporte de operaciones. Reporte de operaciones, hay algunos sujetos obligados que tienen que reportar todas las operaciones que hacen. Por ejemplo, los que venden vehículos tienen que reportar todas las operaciones, no las sospechosas. Aparte, si tienen una operación sospechosa, tienen que reportar aparte. Los escribanos también creo que tienen que reportar todas las operaciones. Y después están los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas. A esos reportes de esas operaciones hace referencia y dice... El inciso 5. Claro, no es que CEPRELAT recibe un ROS y le pasa a la Fiscalía. Por eso dice ahí, debe ordenar la investigación. ¿Por qué? Porque debe analizar todos los ROS y decir, profundizo y este no. Y lo que recibe CEPRELAT son los reportes de las operaciones. De los sujetos obligados. No dice las denuncias. No dice las denuncias. Dice de los sujetos obligados, personas físicas o jurídicas. Sí. Y ahí hay que hacer la salvedad. Claro. El Ministerio del Interior, Arnaldo Yucio, ni el Ministro del Interior son sujetos obligados. No son. Es para mí bastante claro, ¿verdad? Sí, y disponer, como digo, disponer la investigación, si él dice disponer la investigación, no dice recibir denuncia, dice disponer la investigación, y como te digo, hay 12.000 reportes por año, reportes de operaciones sospechosas, según la estadística que yo vi justamente en la página de CEPRELAT. Pero eso no es que todos los ROS se le pasa al Ministerio Público. Es más, ni siquiera la CEPRELAT analiza todos esos ROS. Justamente aplica, como diría Yucio, el inciso 5 del artículo 28, cuando de esos 10.000 ROS dicen estos 3, yo creo que hay que profundizar. Y eso es básicamente lo que dice el 5. O sea, la CEPRELAT tiene que recibir todos los ROS, pero no investigar todos los ROS, sino aquellos que tienen indicios, dice, indicios racionales, que es un estándar menor a indicios suficientes, que es para la denuncia penal, ¿verdad? Entonces, de esos ROS que recibe, tiene que seleccionar aquellos, porque no sé cuánto, en su momento, por ejemplo, que había preguntado alguna vez, tenía 3 analistas. O sea, obviamente no puede analizar 10.000 ROS. Aparte de analizar un ROS, no es analizar el ROS del banco, sino pedir toda la información para tratar de ver si ese ROS, es decir, ese reporte, se convierte luego en algo que podría tener relevancia penal. Claro. Muchos de los ROS
ni siquiera analiza la CEPRELAT porque es muy común ahora, porque una de las señales de alerta es la información negativa. Si sale algo de vos en la prensa, entonces el banco te reporta. Sí. Pero obviamente CEPRELAT ve así y dice, bueno, lo único que reportan de Ricardo Preda es que le publicaron en un diario. Pero acá no dice si Ricardo Preda movió mucho dinero, con lo cual no hay ningún riesgo de que con esta operación se haya lavado dinero, por lo tanto, ni profundizan ese ROS. Entonces, cuando el 28.5 dice disponer la investigación de las operaciones, se refiere a las operaciones que fueron reportadas. Y acá es donde dice Yucio, que esto escribe Yucio, escribe al WhatsApp, dice, CEPRELAT es una unidad de investigación financiera, sí. Y justamente aplicando el principio de legalidad, el inciso 5 le obliga a CEPRELAT a investigar cuando recibe indicios de la comisión de hechos punibles que configuran lavado. Si esperás que, y me hace mención a un banco, si esperás que ese banco haga un ROS, mucho vamos a esperar. Entonces yo le consulto a uno de los directivos de ese banco y me dice, ¿por qué nosotros vamos a emitir un ROS si todo el movimiento de dinero de nuestro cliente se ajusta a los estándares que establecido, ¿verdad? Sí, y no solamente eso, que si él leyó, como él lo dice, las declaraciones del señor Cartes, él no solamente tiene cuentas en ese banco, ¿verdad? O sea, tiene cuentas en otros bancos también del sistema. Y a esto se suma otra vez, doctor, que a mí me parece muy... yo hago una valoración, ¿verdad? Que me parece todo una cortina de humo para no enfocarse a lo que mostrábamos recién, al problema real de fondo. Yo hago esa valoración, ¿verdad? Me parece esto una cortina de humo. ¿Por qué? Porque cuando un periodista, Enrique Vargas Peña, ¿verdad? Le consulta, hace una consulta, una entrevista a Yucio, le dice, ¿por qué no te fuiste al Ministerio Público? ¿Por qué lo hiciste ante la CEPRELAT? Y le dice, porque yo tengo hasta ahora hipótesis. Claro, está todo acá el audio. Dice, yo lo que tengo son hipótesis y algunos elementos indiciarios. Entonces dice, la CEPRELAT tiene que hacer su parte. Pero convengamos que la CEPRELAT haga su parte, pero quien tiene que hacer esa denuncia, ese pedido, no es precisamente Yucio, no es el ministro del Interior. Y de vuelta, si el ministro del Interior, con toda la presentación rimbombante que hace de ese anuncio, lo lógico es que tenga un elemento sustancial. No puede él decir, tengo nomás hasta ahora una hipótesis y elementos indiciarios. O sea, me parece una tamaña irresponsabilidad. Por eso yo quería, la siguiente pregunta que quiero hacerte es, si van a presentar, si tenés instrucciones del expresidente que ahora te contrata como profesional del derecho, de presentar una denuncia contra Yucio por acusación falsa. Bueno, acá sobre eso es interesante el tema, porque todo en este trabajo de investigación que tuve el viernes sobre toda la cuestión acá indicadas, veo una entrevista que le hacen a Yucio en la semana antes de formular la denuncia y le dicen si iba a hacerlo, le iba a dar intervención a la CENAC, la Secretaría Nacional Anticorrupción, porque se trataba de una persona que ejerció un cargo público, etcétera. Y le dice él, no, yo no puedo recurrir a la CENAC, porque la CENAC es un órgano del Poder Ejecutivo. Y dice, yo voy a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Lo dice en una entrevista que yo vi en la página web de ABC. Vi que eso él dice afirmativamente en una entrevista, yo no puedo utilizarla a la CENAC del Poder Ejecutivo, y la CEPRELAT también es del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y él había dicho que iba a hacer la denuncia ante el Ministerio Público y no la hizo. ¿Por qué? Porque si presenta ante el Ministerio Público y miente, se expone al delito de denuncia falsa. Si presenta la denuncia, y puede que uno discuta si está mintiendo o no, pero las afirmaciones son temerarias, porque hay una diferencia entre la denuncia falsa y la temeraria. La denuncia falsa es aquella en la cual uno miente sobre los hechos, y la temeraria es aquella, miente sobre los hechos y sabe que miente sobre los hechos, y la temeraria es aquella que uno no sabe si miente o no, si no lo hace de manera irresponsable. O sea, se pierde mi celular y yo en realidad no sé ni dónde se perdió mi celular, y digo, el que me sustrajo el celular fue Jorge Torres. Esa es una denuncia temeraria. Pero de verdad que yo no tengo el celular. Pero si yo, por ejemplo, sí tengo el celular y yo sé que no me... Y yo digo, Jorge Torres me sustrajo, eso ya es una denuncia falsa. Entonces, la temeridad de la denuncia ante el Ministerio Público le va a hacer pagar a él costas. Y si la denuncia es falsa, falsedad sobre los hechos, entonces eso le va a hacer pasible
de una persecución penal por denuncia falsa, que es un hecho punible que está en el Código Penal. A la vuelta de la pausa, escuchábamos recién al abogado Ricardo Preda, él nos contó en qué contexto fue contratado por el expresidente Horacio Cartes para este caso en particular. La vuelta de la pausa, vamos a hablar con el abogado José Fernández Sacur. No digo que la opinión de Ricardo Preda no sea una opinión objetiva, pero es una parte interesada. La opinión del abogado Fernández Sacur no es abogado del expresidente Cartes, sino es un especialista en temas que tienen que ver con lavado de dinero. José Fernández Sacur, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad de Granada, España, magíster en Prevención y Represión del Lavado de Dinero por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Posee también especializaciones en Derecho Penal, temas vinculados al blanqueo de capitales en Estados Unidos, Alemania, Argentina, Chile y Brasil, y es autor de varias monografías y libros sobre la materia. Uno de sus trabajos fue recientemente publicado por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, vocal por Paraguay de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Doctor Fernández Sacur, ¿cómo le va? Buenas noches. Jorge, buenas noches. Doctor Preda, buenas noches. Buenas noches. El placer de compartir la mesa con un gran periodista y con un gran colega. Más allá de hacer una valoración sobre el fondo de la cuestión, acá es importante saber a qué institución recurrir y quiénes tienen que hacer una investigación cuando la intención real es investigar este tipo de denuncias. De acuerdo. En primer lugar, aclarar que el interés nuestro es meramente académico en esta cuestión. Sí. Y comparto varios de los puntos que estaba mencionando el doctor Preda. De hecho, el hecho de que la CEPRELAT, Comunidad de Inteligencia Financiera, solamente pueda recibir reportes de operaciones sospechosas de sujetos obligados tiene un porqué. Resulta que los reportes de operaciones sospechosas se realizan sobre la base de perfiles financieros que deben tener cada persona dentro de los sujetos obligados. Si cualquier persona pudiese denunciar cualquier tipo de supuesto indicio de una operación sospechosa dentro del sistema financiero, todos los ciudadanos paraguayos estaríamos en estado de sospecha, y eso riñe contra el principio de inocencia establecido constitucionalmente. Entonces, se permite que la CEPRELAT reciba o inicie análisis. Convengamos, primero, la CEPRELAT como unidad de inteligencia financiera es un estamento que está encargado de recibir información, procesar y transmitir esa información a los organismos competentes cuando resulten indicios de hechos punibles. Ahora, recibir información ¿de quién? ¿De cualquiera? No. Solamente de los sujetos obligados. De cualquier manera, tampoco. Solamente en carácter de reporte de operaciones sospechosas. ¿Por qué? Porque para formular ese reporte de operación sospechosa, el sujeto obligado primero tuvo que haber hecho un análisis sobre el perfil financiero del reportado y solamente emitir el reporte en caso de que haya un desvío de ese perfil financiero. Yo desconozco si en la presentación del ministro Yucio existe o no existe un análisis sobre el perfil financiero y las posibilidades financieras reales del expresidente Cartes. Yo te cuento que no existe, y lo puede decir también el doctor Preda, eso no existe. No hay, ¿verdad? No, justamente una de las observaciones que hacemos en la nota de la CEPRELAT es que alguien tan alegremente haga afirmaciones y no adjunta ninguna prueba más que publicaciones periodísticas y hace algunas conjeturas que después podemos hablar muy graves, ¿verdad? O sea, muy graves porque afectan a terceros que no tienen nada que ver, incluso empresas extranjeras. Claro. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles, con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready4. Nuevo Moto G100. Adquirí este producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país y cada semana hay una nueva estación de servicio Shell donde podés cargar los combustibles más avanzados. Encontrá las estaciones Shell en Asunción, Mariano Roque Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Horqueta y Luque.
Pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Así que para enterarte más, podés seguir a @ShellParaguay en sus redes sociales. Shell, volvimos, volvé. Doctor Fernández Sacur, ¿qué es lo que esta denuncia que hace Yucio, por qué podría perjudicar a la institución, a la CEPRELAT, cuando recién fuera del aire me decías la validez jurídica de las actuaciones de la CEPRELAT? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad el doctor Preda me estaba comentando en el corte que en la presentación del ministro Yucio hubo sindicaciones concretas de hechos punibles específicos hacia el expresidente Cartes. Si así hubiese sido, esa sindicación ante un organismo cuyas actuaciones son reservadas como la CEPRELAT, arriesga la misma validez de las conclusiones a las cuales pudiese llegar la unidad de inteligencia financiera. Es una cuestión muy grave. ¿Por qué? Si hay una sindicación concreta de hechos punibles a un organismo que mantiene en reserva y en confidencialidad sus investigaciones, pues le está privando al sindicado concretamente de la posibilidad de controlar esas actuaciones derivadas de su sindicación. O sea que acá no estamos hablando de una cuestión meramente formal de haber presentado aquí o haber presentado allá, sino que realmente estamos hablando de el organigrama que hace al Estado de Derecho, y el desvío de ese organigrama podría comprometer las actuaciones, en este caso de la CEPRELAT. Además de comprometer las actuaciones de CEPRELAT, a mí me da la sensación de que, de vuelta hago esta valoración, con una intención del ministro Yucio de justificarse en el cargo y de desviar la atención, los problemas reales en materia de inseguridad que tenemos actualmente en nuestro país, esto podría afectar lo que ahora en junio, julio, tendríamos que tener el resultado de la evaluación de Gafilat que estuvieron el año pasado acá. Esto, porque lo haga, digo, un ministro del Interior, que lo haga así, con esa repercusión que tuvo, con esos espacios en medios de comunicación, tapas, portadas de diario. ¿Eso puede influir o no, doctor? En realidad, más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer el ministro Yucio, si la CEPRELAT se presta a un ejercicio arbitrario de sus facultades legales, sí podríamos estar comprometidos en la evaluación, obviamente. Doctor Preda, dijiste el otro día, ustedes le advierten a la CEPRELAT, ¿qué pasa si Arregui, quien hoy está al frente de esa institución, decide recoger la denuncia de Yucio, y cuando Yucio le dice, pedí informe a tal institución, pedí informe a tal lugar, y Arregui hace caso a eso y actúa conforme a esa denuncia recibida por Yucio? Bueno, eso va a indicar que siguió la hoja de ruta que le indicó el ministro del Interior, ¿verdad? O sea, y eso claramente va a demostrar de que CEPRELAT no actúa de manera independiente. Y la idea que da el doctor Fernández es muy interesante, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero desde el momento en que él invoca, que hace una denuncia sobre la Comisión de Hechos Punibles, pone en un estado de indefensión al ciudadano. Si alguien me denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público me está investigando, yo le puedo sugerir al Ministerio Público hacer esta o aquella investigación para que vea que eso que dice el denunciante no es así, ¿verdad? Sin embargo, eso yo no puedo hacer ante la CEPRELAT porque la CEPRELAT no es un órgano que actúa a pedido de parte. Ahora, como dices, si la CEPRELAT comienza a realizar todas aquellas diligencias que le dice Yucio, entonces quiere decir que está siguiendo la hoja de ruta que le da una persona y también hace una diferencia odiosa. ¿Por qué hace una diferencia odiosa? Porque los sujetos obligados que todos los días tienen que trabajar internamente y tienen que gastar sus recursos para hacer una actividad de control dentro de las instituciones, estos sujetos obligados, a ellos están reglados por el artículo 20 que dice obligación de confidencialidad. Los sujetos obligados no revelarán al cliente ni a terceros las actuaciones o comunicaciones que realicen en aplicación de las obligaciones establecidas por esta ley y sus reglamentos. Si Yucio, y peor todavía Rey, porque creo que lo dijo en un medio de comunicación, dice que sí también puede recibir de Yucio, entonces sí quiere decir que si él hace una analogía
de los reportes con lo que presenta Yucio, entonces quiere decir que Yucio violó el artículo 20 porque él colgó en un link de Twitter un grupo de Telegram y de ahí uno podía bajar la denuncia. De hecho, que a mí me lo proveyó un periodista de otro medio que me dijo que le proveyó gente del departamento de prensa vinculado al Ministerio del Interior, ¿verdad? Y él en su red social Twitter te enviaba un link donde estaba la denuncia. O sea, él mismo estaba, imagínense que un banco ponga en su perfil de Twitter a quién le está reportando. O sea, eso, la desnaturalización de una unidad de inteligencia financiera. Si alguien te dice cuál es el ejemplo, este es el ejemplo. ¿Qué es lo que estaba diciendo, doctor? ¿Qué? Ejemplo de manual. Ejemplo de manual. Un ejemplo de manual. Por eso yo hago referencia a, más allá de la cuestión política que pueda darse, de la veracidad o no, digo, estamos prostituyendo las instituciones. No sé si ese es el término, perdón que lo diga, pero estamos desvirtuando los roles bien marcados, de funciones bien determinadas de las instituciones. Más allá de las personas que ocupen los cargos, la Fiscalía General del Estado ostenta en su nombramiento el equilibrio de la representación popular a través del Senado, porque finalmente al fiscal general del Estado lo designa el presidente de la República, pero con un visto bueno, con un placer del Senado que nos representa a todos. O sea, el fiscal general del Estado, independientemente de la persona, repito, representa a la sociedad a través de la elección que hace o de la participación que tiene en la elección el Senado. Sin embargo, el ministro secretario ejecutivo de CEPRELAT responde solamente a una sola línea gubernamental de una designación directa del Poder Administrativo de turno. Entonces, también lo que quiere el sistema es evitar que la persecución penal se convierta en una suerte de garrote al servicio de aquel que ostente ese poder administrativo en el momento que le toque ostentarlo, ¿verdad? Por eso es importante respetar la institucionalidad. La CEPRELAT tampoco puede actuar de oficio. La CEPRELAT puede actuar sobre la base de oficio es propiamente la información que recibe CEPRELAT a través de la fuente de información que es los reportes de operaciones sospechosas. Claro, pues hay un hecho. Claro, por eso. O sea, tiene que actuar a partir de eso. Es más, yo todos los informes de CEPRELAT que he visto desde administraciones anteriores hasta la actual, siempre parten de reportes. Es decir, nunca vi un informe de inteligencia de CEPRELAT que diga la denuncia de fulano de tal. O sea, todos fueron producto de reportes. El inicio de la tarea de CEPRELAT motivó un reporte. Y después te pueden decir, no, pero nosotros leímos también en el DSI, leíste información en los medios de comunicación, pero tomaste como base un reporte o varios reportes, porque como les dije antes, o sea, CEPRELAT tiene cientos de reportes. Hay veces por ahí que no, o sea, yo puedo recibir un reporte hoy y realmente no me llama la atención. Y dentro de 5 meses sale una publicación donde dicen Ricardo Preda está vinculado al narcotráfico. Entonces ahí, a ver, nosotros tenemos ROS de Ricardo Preda. Acá está un ROS de Ricardo Preda donde dice que él movió tal. Ah, bueno, ok. Y ahí agarran el ROS y profundizan la información. O sea, así deben trabajar, ¿verdad? O sea, no es que un ROS se analiza una vez, después ya se descarta. O sea, es un ROS que se presentó hace 2 años puede ser revivido hoy porque hay hoy una información que hace que uno vuelva retrospectivamente a analizar todos los reportes que fueron presentados. Pero otra vez, siempre va a tener que revisar los reportes y a partir de ahí comenzar su investigación. Su investigación que es solamente para determinar si tiene el estándar para hacer una denuncia. Y Yucio intitula su escrito como denuncia. O sea, entonces, ¿cómo él va a presentar una denuncia ante un órgano que lo máximo a lo que puede aspirar es llegar al estándar de hacer una denuncia? O sea, y cuando le escuchaba a algunos conjeturar, al igual que Yucio, ¿verdad? Seguramente seguidores de él, decir, no, lo que pasa es que Yucio presenta, bueno, confía en la Fiscalía. ¿Y qué es lo máximo que puede hacer la CEPRELAT? Claro. Remitir a la Fiscalía. Fiscalía. O sea, al final de todo, y es una duplicación del Estado. Y por otro lado dicen, no, pero actuó porque la gente de la embajada de tal país le dijo para que haga. O sea, ese tipo de conjeturas que quieren sembrar el famoso cuco de un país extranjero. Resulta que en una de las observaciones que hace Yucio en su denuncia, que a mí me parece la más grave de todas, hace una
una conjetura que parte de la ignorancia absoluta de lo del mundo de los negocios. Dice que en un fideicomiso de garantía hay un lavado de dinero y ese fideicomiso de garantía es ante un banco, Banco Atlas, que no tiene nada que ver con el presidente Cartes. O sea, el que administra ese fideicomiso de garantía es el Banco Atlas. Si el Banco Atlas nunca reportó ese fideicomiso de garantía, quiere decir que no encontró absolutamente nada irregular, claro, por un lado. Por otro lado, el accionista mayoritario de ese emprendimiento, que se llama Jade Park, es una empresa norteamericana. Claro. Tiene 40% de esa operación. ¿Qué mensaje se le da a alguien que quiera invertir en este país si ante la primera reacción, porque actúa por una cuestión de emociones y no de razón, porque el que pretende hacer una denuncia tiene que actuar racionalmente, no a través de sus emociones, va a hacer una denuncia de decir, bueno, en Paraguay voy a invertir y se enoja contigo algún ministro, claro, hace afirmaciones... Hoy le pasa a Cartes, le puede pasar a cualquier... Claro, hace afirmaciones que ciertas empresas pueden estar vinculadas al lavado de dinero y son empresas que son proveedoras del Estado, del mismo Estado del cual él forma parte. O sea, hace con una constructora, por ejemplo, que lo vincula también al presidente Cartes y dice, esta constructora en este emprendimiento hace tal o cual cosa, y googleando así de buena, he visto que, por ejemplo, el hospital de Coronel Oviedo, que es un hospital grandioso que se está comenzando a hacer ahora, el Ministerio de Obras Públicas le seleccionó a esa empresa. O sea, en la conjetura de Yucio, de que esa empresa puede tener vinculaciones con el lavado de dinero, entonces quiere decir que el Estado del cual él forma parte está contratando a una empresa vinculada al lavado. O sea, están transmitiendo, y permitime ser así coloquial, están transmitiendo que esto parece un Estado esquizofrénico. O sea, uno te dice este contrato y el otro viene y te dice te denuncio. Claro. O sea, eso realmente te digo, damos la imagen de que somos unos casi ahí. Última pausa a la vuelta, cerramos con el doctor Fernández Sacur. Pausa, ya venimos. Bueno, último bloque estamos cerrando. Doctor Fernández Sacur, cuando el doctor Preda dice este hecho en particular, hace suponer que somos un Estado poco serio, ¿verdad? Hay una cuestión breve, pero a título general que la quiero mencionar también. Estamos muy acostumbrados a hablar de lavado de dinero o a llamar lavado de dinero a cosas que no entendemos y a cualquier movimiento financiero. En realidad, estamos convirtiendo el lavado de dinero en una suerte de cajón desastre donde metemos retazos de varias cosas que no podemos completar. Y tenemos que entender que el blanqueo, en realidad, en puridad, es un delito, un hecho punible de segundo piso. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber un hecho punible de primer piso que esté generando ganancias a blanquear para poder hablar de blanqueo. Y de un tiempo a esta parte estamos muy acostumbrados a hablar de blanqueo y a acusar de lavado o a señalar o a sindicar por lavado sin tener ninguna sola prueba con relación a el ilícito precedente que tuvo o que tiene que proveer las ganancias a blanquear. Entonces, creería que nuestras instituciones deberían ponerse un poquito más finas a la hora de trabajar sobre estos temas, ¿verdad? Para evitar lo que el doctor Preda muy bien denominado estado esquizofrénico. Clarísimo. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. Doctor Ricardo Preda, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos. Ya viene Gustavo Recalde. Nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.